palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder tener un tiempo meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar y seguir reflexionando en la vida del Señor Jesús, en base y según los 4 evangelios, como ya lo hemos hecho hasta este momento. Y hoy queremos meditar en un acontecimiento que también ocurre dentro de la vida del Señor Jesús y que viene después precisamente de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es esta mujer sirofenicia que él ruega al Señor que sane a su hija. Hoy vamos a ver la sanidad de otra persona, de un hombre que también estaba dentro de esta región de Tiro y Sidón. Así que vamos a ir a un momento de oración y después vamos a pasar al pasaje que hoy vamos a estar viendo. Amado Padre, vamos ante su presencia, Señor, dándole gracias por este tiempo que usted nos permite tener. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su palabra que cada día, Señor, bendice nuestras vidas. Hoy queremos pedirle, Señor, que usted sea hablando a nuestras vidas de una manera especial, que nos dirija, que nos bendiga a través de su palabra y que seamos edificados y seamos fortalecidos por ella, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que usted nos entrega. Gracias, Señor, por toda su misericordia y sus bendiciones. Le alabamos y le bendecimos, Padre. Le glorificamos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Esta semana vamos a meditar en un pasaje que nos habla acerca de una sanidad que el Señor Jesús realizó, la cual lleva por título Jesús sana a un sordomudo. Y esto nosotros lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, que es el pasaje que vamos a leer, pero también lo encontramos en Mateo capítulo 15, del versículo 29 en adelante. Y dice el texto de Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír
y a los mudos hablar. Vemos acá que el Señor Jesús sigue en este territorio de los gentiles. Marco menciona algunos de los lugares, algunas de las ciudades y la región donde estuvo el Señor. Esto nos hace pensar que este viaje o este recorrido por estos lugares le llevó al Señor Jesús un largo tiempo, semanas o incluso meses. Pero de todo lo que el Señor Jesús hizo en ese periodo, solo tenemos el registro de estos dos milagros que ya hemos estado viendo, el que vimos la semana pasada y este. Entonces, en todo lo que de todo lo que el Señor Jesús enseñó o hizo en ese tiempo, solo tenemos estos dos ejemplos o dos milagros que el Señor Jesús hizo, el registro de estos dos. ¿Por qué quedaron? Porque el Señor seguramente tenía un propósito y a través de esto también quiere enseñarnos algo. Tiro, Sidón, el mar de Galilea, la región de Decápolis, que son los lugares que se mencionan. Marco nos explica con los detalles esta ruta que el Señor Jesús siguió. Él dice que salió de Tiro, pasó por Sidón y a unos 45 kilómetros al norte volvió hacia el sur. Y pasando a lo largo de la costa oriental del mar de Galilea, llegó a la región de Decápolis. Notemos que nos dice por dónde el Señor Jesús fue, pero no a dónde iba. De hecho, parece que el Señor Jesús iba dando rodeos o caminando en círculo, como no queriendo llegar a ninguna parte. Eso nos hace pensar que, como dijimos la semana pasada, él tenía el propósito de andar y caminar con sus discípulos y que ellos pudiesen tener un trato más personal de parte de él. Como que la razón por la cual el Señor Jesús los lleva a ese lugar es para que ellos puedan tener una relación más íntima con el Señor y poder así aprender y escuchar las enseñanzas que el Señor quería dejarle. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. Como en otros muchos casos, son los amigos o los familiares de esta persona, de este hombre, quienes lo llevan hasta Jesús. Y eso nos deja un ejemplo, nos da un ejemplo del interés y la preocupación que debemos mostrar por nuestros semejantes, ya sea hermanos, amigos, familiares. Vemos que muchas veces fueron los amigos o los familiares quienes llevan a los enfermos al Señor Jesús, porque ellos entendían que el Señor podía hacer una obra, que el Señor podía hacer algo por esas personas. Hoy en día, muchas veces, los enfermos, los necesitados, son llevados a muchos lugares, que son lugares donde no pueden hacer nada por él o por ella, pero son llevados como para probar. Sin embargo, aquellos amigos tenían la certeza de que el Señor Jesús sí podía hacer algo por estas personas. Por lo tanto, lo llevaban como la única opción para estos enfermos. En cuanto al enfermo, Marcos, el evangelista, nos dice que él era sordo y tartamudo. Por lo tanto, entendemos que por el hecho de que este hombre no podía escuchar, tampoco podía hablar, porque ¿cómo iba a poder hablar si nunca había escuchado hablar? Entonces no entendía las palabras no salían de su boca porque no las conocía. Nunca había tenido el sonido de las palabras, por lo tanto, lo que seguramente salían de su boca eran solo sonidos, balbuceos, basados en su total desconocimiento del lenguaje. Entonces, por no haber oído, este hombre era tartamudo, lo cual nos hace pensar que quizás él no tenía problema alguno en su boca para hablar, pero sí el hecho de ser sordo le impedía poder hablar. Nos podemos imaginar las dificultades que tendría que este hombre para comunicarse con las demás personas y los peligros a los que estaría expuesto
al no poder escuchar, la desesperación que su estado le produciría cuando estuviera con la gente y no pudiera entender lo que las personas estaban diciendo o lo que decían o lo que estaba ocurriendo. Para él el mundo era totalmente algo desconocido. ¿Por qué? Porque no podía entender lo que pasaba a su alrededor, no conocía los sonidos, las palabras, o sea, los gestos, no entendía lo que pasaba o lo que ocurría a su alrededor. Y dice, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Los amigos llegan y traen a este hombre, le dicen, pon por favor las manos encima para que sea sanado. Estos amigos de este sordomudo estaban convencidos de que Jesús podía y querría sanarle, pero ellos cometieron quizás un pequeño error. Ellos le dijeron al Señor lo que él tenía que hacer. Ellos le estaban diciendo lo que tenía que hacer el Señor para sanar a este hombre. Pero es una equivocación limitar la forma en que el Señor tiene para obrar con las personas. De hecho, Jesús no aceptó su indicación. Él trató con este hombre de una manera diferente. Quizás muchas veces habían visto al Señor Jesús poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Y pensaron que era la forma en la cual el Señor sanaba, poniendo sus manos. Y seguramente ellos lo hacen pensando que si él ponía las manos, esta persona iba a sanar. Y solo si él ponía las manos podía sanarse. Pero el Señor les demuestra que Él no tiene límites. Él puede sanar de la manera que Él quiera. Él tiene una forma personal de tratar con las diferentes personas. Entonces, cuando vemos esto, cuando vemos que estos hombres le están diciendo al Señor lo que Él tiene que hacer, nos sentimos quizás reflejados. Y quizás muchas veces nosotros mismos hemos actuado de esa manera. Quizás muchas veces nosotros también hemos querido limitar el obrar de Dios en las personas. Quizás muchas veces nosotros hemos querido que Dios obre según nuestra voluntad, según lo que nosotros creemos que debe hacerse. Pero es un error, porque estamos diciéndole al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, al Todopoderoso, cómo debe hacer las cosas. Y el Señor dejó demostrado que Él no está limitado en la forma en que lleva a cabo su labor. Nunca debemos olvidar que el Señor es soberano y sus métodos solo Él lo sabe y solo Él sabe cómo se va a mover. Y que Él tiene un trato personal y diferente con cada persona. En ocasiones, al querer nosotros determinar al Señor en su forma de proceder hacia nosotros, podemos interferir y en cierta manera, perder su bendición. Recordemos cuando Natán, este general sirio, en 2 Reyes capítulo 5, versículos 10 al 14, cuando Eliseo le dice, anda y sumérgete 7 veces en el río Jordán, él cuestionó el método que el profeta o Dios estaba diciéndole que debía hacer para ser sanado. Él consideró que el profeta estaba equivocado y que no podía ser que Dios lo sanara de esa manera. Y casi él se va sin obedecer y sin haber recibido la sanidad. En cambio, cuando su siervo le convence, le dice, lo hace ver la importancia de obedecer, que probara, no perdía nada y a lo mejor podía estar la sanidad ahí. Entonces, ahí este hombre recapacita y cumple este mandato de Eliseo y él es sanado. Entonces, a veces cuando nosotros podemos quizás cuestionar la forma en que Dios hace las cosas, nos puede parecer ilógico quizás, pero nosotros debemos estar sometidos a la voluntad de Él y que Él sea el que guíe nuestras vidas. En realidad, nosotros mismos podemos decir también que el Señor trata con cada uno de nosotros de una forma especial, diferente, y que siempre la manera que Él tiene de tratar con nosotros es una manera muy personal.
muy especial. Él siempre va a tener un trato personal con cada uno de nosotros. Y tomándole aparte de la gente, dice el texto, Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del sordomudo como las necesidades emocionales. Él no necesitaba que le dijeran lo que le estaba pasando o lo que él necesitaba. Él lo tenía muy claro. Sabía que este hombre no podía escuchar, ni tampoco podía hablar correctamente. Entonces, por lo tanto, este hombre se sentiría muy incómodo siendo el centro de la atención en medio de esa gran multitud. Por eso el Señor decide apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente con él. Solo él, el Señor Jesús y este hombre. Y al mismo tiempo, al separarse de las otras personas, Jesús estaba destacando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo y personal. Y eso es algo que nosotros debemos recordar siempre. La sanidad, la salvación, la manera en la cual el Señor trata con cada uno de nosotros es algo que es personal. El Señor trata personalmente con cada uno y su trato es íntimo, es profundo entre Él y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no trata con todos igual. Él tiene un trato personal de una manera especial con cada uno de nosotros. El texto dice que Él metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. La forma en la que el Señor Jesús sana quizás nos puede resultar un poco extraña, pero esto se debe a que no logramos pensar ni sentir como el sordomudo. Nosotros lo miramos desde la perspectiva o desde la mirada de una persona que escucha y habla bien, como lo somos cada uno de nosotros. Nunca hemos experimentado esas limitantes de no escuchar, no poder hablar bien. Entonces, seguramente al leer esto nos suena ilógico o raro la forma en la cual el Señor obró, pero debemos entender desde la mirada de este hombre. Al no poder expresarse correctamente, aquel hombre tuvo que usar sus gestos para hacerse entender. Y podemos imaginarnos que seguramente él señaló sus oídos para indicar a Jesús que no podía escuchar lo que él le decía. Y luego también señalaría su boca o lengua para darle a entender que tampoco podía hablar. Y finalmente haría algún tipo de gemido para pedir la ayuda del Señor. O sea, la comunicación de este hombre con el Señor Jesús fue dentro de sus limitantes. Y seguramente él no entendía que Jesús podía conocer lo que había en su corazón. Entonces, él trata en su fuerza de hacerse entender por el Señor para explicarle lo que le estaba pasando. Y es ahí donde el Señor extiende su mano y mete los dedos en sus oídos para darle a entender que lo que él iba a hacer era obrar en sus oídos, que él entendía lo que estaba pasando. Y dice que escupiendo tocó su lengua para darle, para mostrarle que él iba a sacar esa limitación, por así decirlo, de su vida, que él iba a hacer una obra en favor de su oído y de su boca, para que él pudiese escuchar y oír. Entonces, podemos entender que lo que el Señor Jesús está haciendo es simplemente comunicándose humanamente con este hombre. Él, como Dios Todopoderoso, pudo haberse comunicado de una manera excepcional, pero Él lo está haciendo en virtud de los que lo están mirando, que lo que hace Marco registra esto. Ellos vieron que el Señor puso sus dedos en los oídos de este hombre y que Él también toca su lengua, después de haber escupido, mostrando en cierta manera lo que Él iba a hacer. Y dice que levantando los ojos al cielo, gimió. Estos dos detalles también son muy significativos. Primero, él elevó su mirada al cielo para indicar que la ayuda que el sordo mudo necesitaba
tenía que venir de Dios y que él actuaba en unión con el Padre. O sea, para darle a entender de que la obra no era de él, sino que era la obra del Padre a través de él, para que este hombre pudiera entender que era Dios el que estaba actuando en su vida. Y segundo, el Señor gimió, mostrando ese profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible que este hombre tenía a causa de su sufrimiento y que llevaba sobre sí a causa también del pecado, a causa de lo que lo tenía oprimido. En este gesto de mirar al cielo y gemir, el Señor está mostrando su identificación con este hombre, con su necesidad, pero también con su condición de pecado, su condición de enfermo. La escena es realmente reconfortante, porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras Él intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vemos cómo el Señor se muestra como aquel sumo sacerdote que intercede por nosotros, que clama por nosotros, por nuestras necesidades. Y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Nuevamente el evangelista siente la necesidad de repetir las palabras exactas que el Señor usó. Y de esa manera hacerlo en la misma lengua que él hablaba, que es el arameo. Marcos capítulo 5, versículo 41, también nos habla de esto y nos dice que el Señor estaba hablando en este idioma, ya que de la misma manera él habla en arameo en esa oportunidad y se registran esas palabras en arameo, perdón. Él siempre habló en arameo, pero en esas oportunidades se registran esas palabras para darle la fuerza, el sentido a lo que estaba aconteciendo. Como ya hemos señalado, los discípulos estaban apartados del Señor, porque el Señor se había apartado de ellos con ese hombre que era sordo-mudo. Pero no estaban tan lejos como para que ellos pudiesen escuchar las palabras que el Señor Jesús dijo. Ahora, estas palabras en los discípulos produjeron un efecto que impacta su mente. Efata, sé abierto. Así que, dado que el sordomudo todavía no podía oír, lo más probable es que estas palabras no fueran dichas para que la escuchara el Padre, ni fueran dichas para que la escuchara el sordomudo, sino que estas palabras fueron dichas para que los discípulos las pudieran escuchar. Y que ellos que estaban muy necesitados en aquellos días de que el Señor abriera sus oídos y sus mentes para poder llegar a entender lo que Él les quería enseñar. En cierta manera, Él estaba hablando de que Él podía abrir los oídos, mostrando que Él podía abrir también el entendimiento, los oídos, para no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Como en el resto de los casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante. Él devolvió el oído a este hombre y lo que aún era, podríamos decir, más grande o más milagroso, era el hecho de que este hombre pudo hablar sin que antes él hubiese podido oír o no conocer el lenguaje, como dijimos anteriormente.
dice que él pudo hablar bien. Y eso nos da a entender de que no solo tuvo la capacidad de hablar, sino que tuvo el conocimiento del lenguaje para usarlo. O sea, vino a su mente la capacidad de poder pronunciar las palabras y poderse hacer entender por los que estaban a su alrededor. Y les mandó, dice, que no le dijesen a nadie. Ya hemos comentado en otras oportunidades que Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo a causa de sus milagros. Él no quería que él fuese recordado o identificado como un sanador solamente, como un curandero, como alguien que sanaba. No, el propósito del Señor no era que fuera identificado como alguien que sana enfermos solamente. De hecho, eso era una añadidura. El sentido, el propósito por el cual Él viene, no es para sanar a las personas, sino para salvar. Entonces, estas sanidades debían servir solo como credenciales para que la gente lo reconociera a Él como el Mesías anunciado por los profetas, pero no para que lo reconocieran a él por esa única capacidad. En Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, se nos habla de que él vendría para sanar a los enfermos y para hacerse que él era el Mesías. Isaías anuncia acerca de este Mesías que había de venir a reinar y a sanar y a mostrar el poder de Dios. Entonces, él tenía que ser reconocido y debía ser reconocido como tal, pero no como simplemente un sanador. Y de esta manera también poder expresar la compasión y el amor de Dios para con la humanidad perdida a través del Señor Jesucristo, como ya nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ninguna parte en ese pasaje se menciona que Él vino para sanar, que el propósito de su venida era para sanar, o la manifestación del amor de Dios a través del Señor Jesucristo era en favor de sanidad, era en favor de salvación. Es salvación, es para que aquel que crea en Él sea salvo. Por esta razón, Jesús hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera como un obrador de milagro. Su misión y ministerio iban mucho más allá de solo hacer los milagros. Él buscaba la fe de las personas en su persona y en su palabra. Él buscaba ser reconocido como el Mesías, como el Salvador de este mundo, como la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios para nuestras vidas. Por otro lado, cada vez que se desataba su popularidad entre las multitudes, esta se volvía incontrolable y amenazante. Porque, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, la euforia de las masas no obraba de acuerdo a los planes de Dios en cuanto al establecimiento del reino y las necesidades de la cruz. Cada vez que la multitud reconocía al Señor como un hombre que hacía milagros, buscaban que Él les guiara a rebelarse contra el imperio que lo estaba dominando. Por lo tanto, el Señor Jesús no quería que la gente lo tomara como un revolucionario, como un líder de revolución, sino como lo que Él era, el Hijo de Dios, el Mesías que había venido a este mundo para traer salvación, vida eterna, revelación de la voluntad de la palabra de Dios. Esta fue la razón por la que Jesús mandó a la gente que no hablase de milagro a nadie. No porque no quisiera sanar, sino porque no quería ser reconocido como simplemente alguien que sana enfermo. Pero la naturaleza humana es muy peculiar y mientras más el Señor les decía que no dijeran, la gente hacía siempre lo contrario. Mientras más les decía el Señor, no cuenten a nadie, ellos lo contaban y ellos empezaban a hablar y a anunciar. Nosotros, por el contrario, a pesar de que el Señor Jesús nos dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a todo el mundo, nosotros, en vez de ir
y dar testimonio y contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, muchas veces callamos cuando deberíamos hablar. Nosotros que hemos sido enviados a anunciar las bondades del Señor, a hablar de la palabra del Señor, muchas veces guardamos silencio. Y esta gente a la cual el Señor le mandó callar, como ya lo dije en alguna oportunidad, ellos con mayor razón hablaban. Y dice el texto, y se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Este mismo había sido el veredicto de Dios cuando completó su propia creación en el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, de la misma manera, acá estos hombres dan ese testimonio diciendo, bien lo ha hecho todo, todo lo ha hecho bien, todo lo que él hizo es bueno. Dios había dado ese veredicto, él había dicho, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero el pecado del ser humano lo había echado todo a perder. Y ahora Jesús estaba devolviéndole la belleza de Dios a este mundo que había sido afeado por el pecado humano. El Señor estaba restaurando la comunión de Dios con su creación. Él estaba llevando la creación a esa comunión con el Señor. Y con esta dice, y otras muchas curaciones, Jesús demostró cómo va a ser el futuro reino del que él es el Mesías. Aunque no lograremos entender plenamente toda la belleza de este reino, hasta ese momento en donde nosotros podamos ser transformados y estar en la presencia del Señor por la eternidad, esto nos va mostrando unas pequeñas muestras de lo que será ese reino. Esto nos lleva a entender lo hermoso, lo valioso, lo grande que será ese reino cuando el Señor lo instaure. Cuando nuestras vidas sean completamente transformadas, libres de todos los efectos del pecado y de la caída, y seamos recreados completamente a la imagen del Señor Jesús. Entonces nosotros podremos entender todo lo que el Señor nos ha permitido pasar, que muchas veces no hemos comprendido, no hemos entendido, no sabemos el por qué. Pero entonces vamos a entender cuál era el propósito del Señor. Y nosotros también claramente podremos decir, bien lo ha hecho todo. Entonces nos avergonzaremos de aquellas veces que hayamos dudado de Él por alguna de las cosas que Él permitió en nuestras vidas, que muchas veces cuestionamos. Recién ahí entenderemos el propósito de todas esas cosas. Reflexión final. Aunque este milagro fue llevado a cabo en la esfera física, sin embargo, ilustra también los efectos del pecado en el hombre en la esfera espiritual. No olvidemos que a causa de su incredulidad, los hombres no logran escuchar la voz de Dios y por ende hablan mal. Cuando intentan expresarse acerca de estas cosas, ellos lo hacen de manera incorrecta. Sin embargo, cuando Dios obra por su espíritu abriendo la mente de los hombres y estos responden adecuadamente a su palabra, inmediatamente quedan desatadas todas las ligaduras de su lengua y su lengua cambia radicalmente. Y comenzamos a hablar bien del Señor y anunciamos la verdad de Dios. Solo cuando el Señor obra en nuestras vidas son transformadas y lo que nosotros hacíamos antes mal, ahora lo hacemos correctamente. Pero de forma particular, este incidente sirvió para reflejar la experiencia de los discípulos en ese periodo. Como ya hemos comentado en los pasajes anteriores, a ellos también les costaba entender lo que Jesús hacía. Muchas veces no lo entendían. Ellos también sufrían de sordera espiritual. Por esto fue necesario que Jesús los llevara aparte de la multitud, como en este caso del sordomudo, y tratara personalmente con ellos para que sus mentes y sus corazones
fueron abriéndose al conocimiento de Jesús. De otra manera, jamás ellos hubiesen podido entender lo que el Señor quería enseñarles. Algunas preguntas que quiero dejar para que podamos reflexionar en este pasaje. ¿Cuál cree que fue la razón por la que Jesús hizo este viaje por tierra gentiles? Justifique su respuesta. Comente qué le parece la actitud de los amigos del sordomudo. Explique por qué cree que Jesús sanó al sordomudo apartándole de la gente y luego tocando sus oídos y lengua. ¿Por qué cree que Jesús le mandó que no dijesen nada a nadie en cuanto a este milagro? ¿Cuál cree que es el significado espiritual de este milagro? Explique su respuesta. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que nosotros también podamos velar para que muchos puedan salir de esta soldera espiritual y puedan abrir su entendimiento y puedan comprender la verdad que el Señor quiere entregar a sus vidas, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Si el Señor así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Pero mientras tanto, que el Señor le bendiga, que tenga un buen tiempo, que pueda disfrutar con su familia y pueda gozar de lo que el Señor ha preparado para su vida. Muchas bendiciones y nos vemos aquí la próxima semana si Dios así lo permite. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz